Ronin. Capítulo 85. Nejire se detuvo por un momento, atónito, y luego lo asimiló lentamente. Por más cerca que había estado, todavía no era lo suficientemente buena. Otro momento de descanso, luego se puso de pie, riéndose. Oh bueno. Gracias por la pelea. No deberías ser tan rápido en ignorarlo. Roger se frotó la espalda, despegando parte de la gravilla antes de recoger sus cosas. No tienes que recuperarte de todo. Está bien tomarse un segundo y pensar las cosas. No lo miró mientras él se ponía el abrigo, o no lo miró directamente. Oye, ¿por qué estás aquí de todos modos? ¿Nezu te pidió que entraras? Oh. ¿Te arrestaron y dijeron que si me golpeabas tenías que salir libre? ¿Es por eso que fuiste tan malo al principio? Sigue disfrutando de esas fantasías tuyas. Solo estoy aquí porque me lo pidieron. Terminó de reacomodarse el cinturón, palpando todo antes de agarrar la cruz gigante por las correas y levantarla de nuevo. Necesitas tomarte las cosas más en serio. Ser feliz y lleno de vida es grandioso y todo eso, pero arrojarte a la muerte con una sonrisa es lo que la mayoría de la gente llamaría psicótico. Yo no morí. Lo habrías hecho. Tu habilidad para controlarte es terrible. Te falta moderación. Tengo mucha moderación. Ella se burló, haciendo un puchero mientras caminaban de regreso a la salida. Entonces necesitas mucho más. Roger arrastró la gigantesca cosa cruzada con su brazo izquierdo, moviendo el derecho en pequeños círculos. Tienes toneladas de resistencia, claro, pero liberas demasiada energía. No digo que debas comenzar cada pelea con ese estúpido ataque de empujón, pero confías en demasiado poder. Obtén algunas opciones más, aprende algunos ataques más, además cuán grande es el láser que estás disparando. En general, tienes un gran control sobre un método de usar tu peculiaridad, pero no un gran control sobre toda tu peculiaridad. Lo que puedes hacer es impresionante, pero si te separas y aprendes algunas aplicaciones nuevas, estarás mejor. Roger levantó la mirada hacia ella, mirándola con ojos verdes debajo de su gran sombrero. Ya eres un buen héroe, pero no te conformes con el bien. Conviértete en un gran héroe. ¿Qué? También puedes felicitar a la gente, oh, Dios mío. ¿Eres más bajo que yo? Ella se inclinó para ponerse a su nivel, riendo. Ya sabes, Roger, fuera del combate, no eres tan malo. No soy más bajo, estoy arrastrando una cruz de 300 libras. Y cansado. ¿Cómo estás tan lleno de vida ya? Él negó con la cabeza, alejándose un paso de ella mientras ella se acercaba un paso más a él. Ella no respondió a esa pregunta, pero siguió intercambiando líneas rápidas mientras salían de la ciudad en ruinas. Ella podría haber fallado esta vez, pero en su última prueba, lo atraparía tan bien que Roger ni siquiera sabría que lo golpeó. Los grupos se habían vuelto a formar en el estacionamiento junto a los autobuses. La mayoría de la gente allí eran los héroes y estudiantes que terminaron temprano, los estudiantes y los héroes contra los que lucharon separándose para formar sus propios grupos y hablar sobre cómo les fue. Escribían sus reseñas cuando tenían un momento libre, ya sea en sus agencias o cuando volvían a UA. Roger estaba dentro del autobús de nuevo, tratando de usar el AEC como una mesa para escribir su reseña de Nejire. Era un poco ingobernable, pero pensó que la escritura aún era legible. Eso fue lo que obtuvo por escribir en una cruz gigante que apenas podía equilibrar. Revisó su trabajo, mirando hacia afuera. Las nubes se habían estado moviendo esporádicamente, pero ahora podía ver por qué. Solo 3 ciudades más allá, Olmigd y un chico rubio que había jurado que había visto antes, salieron de su ciudad falsa. O bien, había sido una ciudad falsa. Todo estaba tan destruido que hacía que el trabajo de la AEC pareciera ordenado. Ese niño rubio parecía hacer que Olmigd hiciera todo lo posible. Sería alguien a quien vigilar en el futuro, aunque en este momento, desde esta distancia, ni siquiera Midoriya podía darse cuenta de quién era, y mucho menos Ranger. Le preguntaría a Nezu la próxima vez que se encontraran. Por ahora, estaba cansado, tenía dolor y estaba listo para irse. Le daría los papeles a Nezu y luego se teletransportaría. Incluso con las ruedas que instaló en el AEC, la cosa seguía siendo pesada como el infierno. Al menos el chico rubio y Olmigd habían ayudado a despejar el clima, la lluvia ya casi se había ido y las nubes apenas comenzaban a separarse. Roger se echó hacia atrás con su cruz de aspecto tonto, ajustó su brazo derecho y esperó. Cierto peludo iba a aparecer, y cuando lo hiciera, podría hacer sus preguntas, dejar los papeles y ponerse en marcha. Cuanto menos tiempo pasara en la UA, mejor.
Nezu inspeccionó el daño en cada área, dando una estimación de cuánto tiempo llevaría repararlo. Había habido muchas peleas hasta el momento, y no era la mejor opción para ellos tratar de pasar el resto del día arreglándolos cuando aún quedaban más peleas por venir. La mayoría estaban en condiciones favorables, pero 2 ciudades habían sido destruidas, y ese era precisamente el problema. Originalmente, quería ocuparse del caso de Ronin y al menos negociar el uso de esa arma que trajo, la EK. Sin embargo, 3 ciudades más allá, Mirio había estado aprendiendo a usar One for All y había arrasado la ciudad con Olmigt. Hizo que el AE pareciera bastante débil, en realidad. Como conocía a Ronin, estaba seguro de que Ronin lo señalaría. Era obvio que había edificios dentro de esa área hace menos de una hora, y ahora solo había escombros. A Mirio se le había dicho específicamente que no se contuviera, ya que se trataba de explorar sus límites de manera segura, y no había recibido un informe de Olmigt sobre cómo le fue al niño. Entró en el autobús que llevaría a todos de regreso a Oa, siguiendo la cruz gigante que podía ver a través de la ventana. Estaba sentado al frente, masajeándose uno de sus hombros con el AEK a su lado. Su rostro estaba escondido debajo de su gran sombrero y pañuelo. Nezu. Ronin tomó la iniciativa en la conversación tan pronto como notó a Nezu. Mi informe sobre el chicle azul. Dejó de jugar con su hombro y se puso de pie, saliendo del asiento y entregándole a la figura más pequeña un pequeño juego de papeles. Ni siquiera habían pasado 5 minutos y Ronin había llenado las 3 páginas. No escribió mucho en cada página, pero aún así era mucho. Gracias. Y gracias por venir hoy, realmente nos ayudó. No creía que Nehire fuera a perder tanto como ella. Hacia el final de la prueba, se había derrumbado por completo, y la única razón por la que perdió por tiempo muerto fue porque Ronin no la noqueó. Él al menos trató de ayudarla a aprender antes de que el reloj se agotara. Sí. Gracias por darme la oportunidad de probar esta cosa, asintió Alaek y estiró el hombro derecho. Parecía haberse lastimado, pero Nezu no recordaba que Nehire alguna vez hubiera golpeado esa parte de él. Continuó respondiendo la pregunta de Nezu antes de que pudiera formularla. No creo que lo vuelva a usar así. ¿Usarlo así? ¿Como un látigo, o un mayal? Nezu trató de reconstruir exactamente lo que quería decir haciendo que el mismo Ronin lo dijera. Quería saber qué quería decir Ronin, no qué dijo Ronin. Esta versión de la EG no tiene sentido. Lo puso en posición vertical, listo para salir ahora que había dejado de llover. Está demasiado fuerte. No tengo otro uso que no sea volar acorazados y matar a Olmigt, pero es tan pesado que me volaría antes de que pudiera apuntar la cosa. Ronin envolvió sus dedos dentro de la tela de captura, consiguiendo un fuerte agarre antes de enfrentarse a Nezu. Creo que Ranger podría desaparecer por un tiempo. No me gusta este estilo de lucha, y no me gustan las armas. Volverá cuando tenga algo resuelto, pero hasta entonces, no tendrás que preocuparte de que ninguna EK explote la ciudad. Ronin pasó directamente junto a él, haciendo que Nezu se apartara del camino de la cruz gigante. ¿Ni siquiera un contrato? ¿Todo lo que tengo es tu palabra? Todo lo que tengo es tu palabra de que no revelarás mi verdadera identidad. Ahora estamos a mano. Nezu pareció recordar algo similar al principio, y lo enfureció un poco. ¿Fue así como se sintió Midoriya cuando recibió esa carta? Ahora. Adiós. Ronin salió del autobús, cargando esa cruz gigante mientras caminaba por la calle. El sol rompió las nubes, la luz rebotó en el camino resbaladizo y brillante. Su abrigo ondeaba, la cruz brillaba a la luz del sol y alguien estaba silbando. Nezu tuvo que admitir que, en ese momento, se veía muy bien y hasta 10 minutos después, cuando los autobuses lo pasaron, y él todavía caminaba por la carretera con la cruz. Todavía era viernes, y Ronin lo tenía mayormente para él solo. Su hombro derecho se había vuelto a dislocar, pero no era la primera vez que se lo dislocaba en el trabajo. Ni siquiera era la tercera vez que se lo dislocaba en su vida. Tal vez solo tenía articulaciones débiles, salió de Oa, observando el paisaje urbano por un segundo o dos antes de dirigirse por la carretera con una cruz gigante a cuestas. Para ser honesto, estaba harto de ser Ranger. No era solo la falta de riesgo de dispararle a la gente desde 15 metros de distancia con un juego de pistolas, era la falta de delicadeza. Carecía de control, la capacidad de dilatar sus habilidades mientras trabajaba. No podías andar con rodeos con un arma, solo podías disparar a un lugar menos importante.
Descubrió algunas cosas útiles sobre sus armas, como que Ranger al principio parecía ser el mejor para luchar contra personas que solo podían luchar de cerca y personalmente, pero en realidad era el mejor para luchar contra los ataques de energía. La parte de absorción de Air Cannon hizo que eliminar ese tipo de peculiaridades fuera pan comido. La gente miraba y señalaba al loco con la cruz gigante que caminaba por el camino, pero finalmente todos le abrieron paso. Él no se dio cuenta. Tenía peces más grandes para freír. Había estado posponiendo muchas cosas, pero con su última lesión en el hombro, era hora de hacer algunas. Termina el libro de All for One. Anímate a cambiar las últimas partes de su arsenal por armas poseídas. Sal con Eiko. Comenzaría con el libro. Se suponía que eso vencía pronto, así que mejor hacerlo rápido e informar a Afo. Planeó su curso, sabiendo que terminaría en la escuela de cualquier manera, pero primero, tenía que dejarle la cruz a cierto idiota de cerebro musculoso que le prometió que podría dispararla una vez. Mi gorilla respiró aliviado después de envolver su hombro para apoyarse. Mientras que el anime tenía personas envueltas en vendajes constantemente como una declaración de moda, los artistas marciales tenían un uso real para ello. Era para sostener unas extremidades que no eran tan fuertes como el resto, en su caso, su hombro. Había sido demasiado difícil hacerlo él mismo, así que lo hizo en Dekudumi y luego se lo volvió a envolver. Con los nudos resueltos, era mucho más fácil seguir adelante. Todo lo que quedaba eran algunos ajustes rápidos, y estaba listo para comenzar. Pero él no estaba en la escuela para pensar en envolver, estaba aquí para pensar en encuadernar. Eso podría haberse expresado mejor. Mi gorilla redujo su respiración mientras apilaba los papeles caseros y perforaba cada uno con la aguja. La aguja hizo pasar el hilo, atando montones de papeles para crear paquetes. Los paquetes se juntaron, también se cosieron, para formar las páginas. A partir de ahí, aplicó pegamento para unir todo, manteniendo los hilos bien pegados y pegados para que no estorbaran. Luego perforó agujeros en el cuero, agregó una capa de cuero a ambos lados del libro de formación y pegó los extremos de la cuerda en él, aunque las cuerdas eran tan gruesas en ese punto que parecía más una cuerda delgada. Después de pegarlo, pegó una segunda hoja de cuero sobre ambas hojas de cuero y lo que sería el lomo del libro, sellándolo primero haciendo agujeros y luego pegándolo, sellando el desorden con más cuerda. El libro estaba, prácticamente hablando, terminado. Esta vez no habría ninguna joya, solo pequeños detalles. Con un cuchillo y una hora, mi gorilla le dio vida al libro, siguiendo las instrucciones incluidas en esta orden. Kurohiri se lo había enviado después del hecho, detallando cómo se suponía que debía ser el libro. El último libro había sido teñido hasta prácticamente negro con una gema oscura para complementarlo, mientras que este iba a tener un tono más natural. Marrón oscuro y ligeramente fangoso, ni siquiera era un color del todo uniforme. Mi gorilla pensó que se veía en mal estado, que se veía desordenado sin dejar de ser funcional y no corría el riesgo de desmoronarse si se sacudía demasiado rápido. Mi gorilla lo envolvió para asegurarse de que se viera bien y bonito cuando se lo presentaran, y que fuera lo suficientemente seguro como para sobrevivir a la mayoría de los accidentes que podrían ocurrir antes de eso. Guardó eso y se puso a pensar, planeando lo que quería hacer a continuación. Después de entregar esta cosa, quería actualizar el resto de su arsenal. Eso significaba que primero tendría que crear el equipo normal con el material correcto y luego ir a terminarlo con la ayuda de la patata más peligrosa del mundo. El problema era la combinación. Cuando creaste un objeto poseído, cuando él hizo un objeto poseído, tuvo que pensar en qué peculiaridades encajarían bien. Podía tener una idea aproximada de lo que quería, o simplemente hacer el arma y encontrar una peculiaridad que se ajustara al arma. Y ahí empezó el problema. Todo el resto del equipo que quedó fue demasiado complicado. Por ejemplo, las agujas. Hacer que una sola aguja tuviera una peculiaridad era estúpido, a menos que fuera algo así como una peculiaridad de multiplicación, e incluso entonces eso era bastante inútil porque las agujas eran demasiado pequeñas para poner pilas y seguir volando en línea recta. Esto significaba que tendría que ver qué peculiaridades ofrecía Afo, elegir una peculiaridad y diseñar el arma para que se adaptara a ella. Las agujas y la chaqueta necesitarían una peculiaridad que les quedara bien, y a partir de ahí podría diseñar el artículo para que se ajustara a cualquier peculiaridad que encontrara. Por ejemplo, si encontrara una peculiaridad que necesitara músculos para funcionar, podría hacer su próxima chaqueta con algún tipo de músculo. Quizás necesitaría obtener más, y no estaba seguro de que funcionara correctamente. El hecho de que el traje no se desmoronara todavía lo asombraba.
Podía hacerlo como solía hacerlo. Elige una peculiaridad, teoriza y diseña en torno a ella, oh, sí. El Canam también necesitaba una peculiaridad. Un poco olvidé que existía. Mi gorilla negó con la cabeza, riendo y tratando de recordar la última vez que usó el Canam. Se sintió como una eternidad, pero podía decir por qué la cosa no se usó en la guerra durante mucho tiempo. Al igual que el AEC, demasiado pesado y poco práctico. Sin embargo, al menos la AEC podría nivelar edificios. Dejó de pensar en todas las armas que podía fabricar, guardó todo lo que le quedaba y se fue a un determinado campo de golf. Tenía cosas que hacer, mensajes que dejar y no debería quedarse pensando todo el día. All for One no le dio una segunda mirada al laboratorio mientras lo atravesaba, a pesar de las cosas desconcertantes que se estremecían y gritaban a solo unos metros de distancia. Cuerpos enormes contorsionados por caprichos, tanto los que él metió en ellos como los que los médicos usaron para hacerlos. La creación de Nomu se había vuelto más fácil que nunca con la introducción de objetos poseídos, lo que permitió que All for One no tuviera que prestar peculiaridades a los médicos o estar allí en persona, usando sus poderes para convertir cuerpos en monstruos. El uso de animales para convertirse en Nomus fue otro gran paso adelante. No porque fuera ético, bueno, más ético, sino porque a nadie le importaba un carajo. Mi gorilla le mostró que cuando comenzó a cazar osos a diestro y siniestro, nadie se inmutó. Dio un aumento en la producción, y les permitió experimentar más. Dame las noticias, doctor. ¿Cómo vienen las gamas altas? All for One no hizo preguntas, exigió respuestas. Incluso aquellos que trabajaban para él sabían que no debían presionarlo demasiado. Excelentemente. Pueden retener su inteligencia mientras son reprogramados para nuevos propósitos. Pero y el doctor asintió hacia algunos de los contenedores, donde podía ver a Nomus tan salvaje que incluso se desgarraba. Parece ser un fenómeno por el que solo el humanoide Nomus puede pasar. Lo intentaremos con simios en 2 días. Excelente. He estado esperando mucho tiempo por esto, no quiero sacarla del hielo solo para que se vuelva loca. ¿Perdería el impacto? Bueno, perdería algo del impacto. Supongo que tendría su propio toque. All for One hizo una pausa para pensar las cosas, riéndose de la idea. Este momento había estado llegando durante años, y el plan estaba cambiando. Si algo le enseñó su hermano fue a nunca pensar en una única solución a un problema. Debo preguntar, ¿es realmente necesario prestarle todo esto a Shigaraki? El médico hizo un gesto hacia los gnomos que enviarían para atacar el pequeño campamento de UA. Parecía una pérdida de su trabajo, y todavía estaban haciendo más. El médico sabía que no era bueno presionar a todos por uno, pero el villano número 1 tenía la confianza y la inteligencia suficientes para responder y escuchar a sus asesores. Después de todo, es para lo que les pagó. All for One no avanzó hasta que pudo dar a sus partidarios una respuesta satisfactoria. Es fundamental que los use. Para la victoria final, tenemos que reenfocarnos. Llevamos demasiado tiempo tratando de ganar la batalla, pero pronto terminará toda esta guerra. Seguía caminando y no se detuvo hasta que estuvo frente a un tubo de vidrio donde guardaba su mejor arma, que se mantenía con vida en máquinas y peculiaridades, como él. Pasó una mano por el cristal, limpiando la condensación. El procedimiento estaba llegando a su fin. Había perdido tanto, pero de todas las cosas que perdió, logró salvar una cosa. Sintió la respiración lenta, la bomba de sangre y el funcionamiento del cuerpo. Pero el cuerpo era solo un caparazón ahora, estéticamente. La mente apenas tenía un solo pensamiento en su interior, mantenido vivo por máquinas. A pesar de todas sus diferencias en la vida, terminaron exactamente igual. Pronto, señor. Recibimos el informe sobre las finales de UA, como lo pediste. La habitación se quedó en silencio cuando el lacayo interrumpió a All for One. Los científicos retrocedieron presas del pánico. All for One se giró lentamente, mirando al hombre. El aire estaba helado solo por las máquinas, pero la mirada en su rostro pareció bajar la temperatura a otros 100 grados. Y adelante entonces. ¿Cuáles son los resultados? El hombre estaba temblando mientras pensaba en lo que había hecho accidentalmente y siguió adelante. 3 de las áreas fueron destruidas ese señor. 2 peleas de tercer año y una de segundo año. Volvió a leer los archivos para asegurarse de que todo estaba bien. ¿Querías los nombres de los estudiantes y héroes involucrados? ¿Y ese era tu objetivo, no? Sigue, Stephen, no te llamé aquí para verte implosionar. Eso solo será un espectáculo secundario si sigues jodiendo. Con un tono tan alegre para ayudarlo, el lacayo continuó.
Las peleas del tercer año fueron Ranger vs Nejire-chan y All-Might vs Mirio, y, muy bien. Parece que tus entrañas permanecerán en el interior un poco más, Stephen. Le dio a Stephen una palmada en la espalda, sonriendo. Lo has hecho bien. Puedes irte ahora. El matón corrió hacia la puerta después de hacer una reverencia sin mirar atrás. All for One dio una última mirada a su proyecto especial, luego los 100 gnomos se prepararon para el ataque de Shigaraki al campamento de verano. Quizá ahora parecería excesivo, pero al final todo sería necesario. Agradeció al doctor por su tiempo, dejándolo terminar sus propios preparativos. Kurohiri lo acompañó desde la puerta de regreso a su escondite, ayudándolo a enchufarse nuevamente. Sintió que la fuerza fluía por su cuerpo, sonriendo mientras su leal sirviente revisaba los controles. Te ves mejor. Halagar a Kurohiri. A tu edad. Eres un desvergonzado. Tal vez como testimonio de lo poderoso que era, incluso sus bromas pueden sonar intimidantes. Su cuerpo estaba atormentado por el dolor cuando lo enchufaron, pero todavía tenía suficiente energía para burlarse de su subordinado. Es verdad. ¿Vas a seguir el plan hasta el final? Kurohiri terminó de enchufarlo y All for One se rió de nuevo. Creo que ambos conocemos a cierta persona que echará todo por tierra. No era solo orgullo paternal, sino un hecho. Ronin operaba de manera tan diferente a los héroes y justicieros que se había labrado su propio título. No era de extrañar que lo llamaran el supervigilante. Sin reglas estrictas, un horario fuera de lo común y sus técnicas extrañas, definitivamente remodelaría el plan. Aún así, podemos adaptarnos. Yo mismo estoy casi listo, aunque incluso yo puedo ver lo que sucederá a continuación. Aunque, hubo un sonido extraño, como cuero y carne siendo rasgados por la mitad lenta y dolorosamente, los ojos de All for One se abrieron por primera vez en años. Sus ojos no habían perdido ni un ápice de enfoque en todos estos años, todavía mirando hacia adelante, siempre planeando con anticipación. Creo que podría ser divertido de ver. Capítulo 86. Miró las diversas armas y armaduras que había construido a lo largo del año, cada una de las cuales variaba en calidad y condición. Algunos tenían toneladas de daños, como lo que alguna vez había sido la chaqueta de Mau, mientras que otros nunca estuvieron bien en primer lugar, como sus pantalones antibalas. Había muchas piezas que necesitarían una revisión. Midoriya se sentó en el salón de clases, maravillándose de lo vacía que estaba la escuela. Una escuela normal tendría al menos unas pocas personas aquí casi todo el tiempo, para clubes o algo así, pero Nishiyama la gente solo aparecía para darse una paliza. Dejó de mirar por la ventana y cerró las cortinas, luego sacó su equipo de sus varios escondites. Primero, su chaqueta. Tenía muchas chaquetas a lo largo de los años, bueno, a lo largo del año y nunca parecían pegarse. Quería una chaqueta, y podía hacerla incluso mejor ahora que había estado practicando más. A continuación, las agujas. Todavía no tenía ni idea de lo que iba a hacer con ellos, pero probablemente debería intentarlo. Tal vez pensaría en algo cuando viera la lista de peculiaridades posibles para tomar. Tercero, Muramasa. Tendría que reemplazar la hoja, pero por lo demás, esta era el arma más fácil. Si Yamato era algo por lo que pasar, hacer espadas mágicas era una de las armas más fáciles. Aún así, pensó que modelaría la nueva hoja a partir de la anterior, ya que ese borde dentado era bastante impresionante. Cuarto, su kanam. No había usado esa cosa en mucho tiempo, pero debería ser bastante fácil de adaptar. Estaba hecho de madera con pequeños tacos, lo que significa que se le podía colocar casi cualquier parte del cuerpo. Si encontraba una peculiaridad que solo funcionaba con los dientes, simplemente la ponía en la cabeza de un oso y le metía los dientes donde estaban los tacos. Estado. Lo mismo para huesos o garras, y podía envolver el kanam en otros materiales, como músculo. Con todo, el arma que rara vez usaba también sería bastante fácil de actualizar. Comprobó la hora, comparándola con la nota que recogió en el campo de golf al entrar. Era hora de dejar de holgazanear. Empacó y envió el paquete, yendo a su campo de golf favorito. Dentro de los baños, había un hombre oh Dios, ¿qué llevaba puesto? Ronin. Kurohiri le echó un vistazo desde detrás de sus enormes persianas, ajustándolas como anteojos. Kurohiri. Ronin podía mirar más allá de la camiseta blanca gigante con una imagen perezosamente pegada en el frente, incluso podía mirar más allá de los pantalones khaki, pero no podía mirar más allá de los calcetines hasta la rodilla y las chanclas. Era físicamente imposible para él. Por aquí, por favor. Kurohiri estaba sonriendo, estaba seguro de ello.
Ronin lo siguió de todos modos, sacudiendo la cabeza mientras pasaba. Caminó hacia la niebla y entró en lo que parecía ser una especie de salón del trono. De todos modos, eso le parecía a él. All for One se sentó en una silla grande con cientos de tubos en él y miró a toda la habitación. Había toneladas de computadoras detrás de él, sus pantallas actualmente mostraban estática. El gran hombre mismo parecía estar sentado un poco más alto que la última vez que se vieron. «Se ve saludable, señor». Hizo una pequeña charla mientras sacaba el paquete de su bolso, lo tendió mientras All for One lo traía con un movimiento de su mano. Pasó las páginas, incapaz de ver sin ojos, pero sintiéndolos con sus manos, y probablemente sintiéndolos con algunas peculiaridades. Esperaba que el jefe tuviera algunas grandes peculiaridades que adquirió a lo largo de los años, especialmente porque podía tomar peculiaridades de los cadáveres. Casi todos los grandes héroes que tuvieron un entierro legítimo probablemente recibieron una visita de él eventualmente. Kurohiri dijo lo mismo. «Este es un buen trabajo, Ronin». Sacudió el libro con una mano para enfatizar su punto. «Dijiste en tu nota que quieres acelerar tu producción, ¿sí? ¿Cuántos artículos poseídos quieres hacer?» «Solo uno para empezar, pero definitivamente necesitaré más. Voy a reemplazar mi chaqueta nuevamente». Se inclinó levemente para mostrar su respeto mientras hablaba. «Me gustaría ver las peculiaridades que ofreces, para poder diseñar mis próximos artículos en torno a ellas. Es posible que quieras darte prisa entonces». All for One no dio más detalles sobre eso, interrumpiéndose para decirle a Kurohiri que obtuviera la lista. «No quiero alarmarte, pero no me quedaré en Japón para siempre. Te queda aproximadamente un mes. Luego, cortaré los lazos con Japón. Seguirá sirviendo a Shigaraki». Asintió hacia Kurohiri. «¿Lo recuerdas? Pelo azul, muchas manos. Está formando una liga de villanos para tratar de mantener mi legado. Parece demasiado generoso. ¿Tomar el control cuando te hayas ido?» All for One asintió, sonriendo. «Incluso si no saben qué es lo que están haciendo. Mi ausencia creará un vacío, otros villanos se esforzarán por llenar, creando una nueva ola de crímenes que barrerá todo el mundo, al igual que la jubilación de ese intolerante». Su ira hacia All Might era palpable. «Yo creo, la lista está aquí». Ronin tomó la lista, leyendo cada una de las peculiaridades. Él querría algo versátil, un artículo que la mayoría de la gente no se daría cuenta fácilmente cuál era realmente su peculiaridad. «Ya tengo el traje de defensa, pero no puede bloquear toda la fuerza de la EK, así que intento obtener otra peculiaridad defensiva. Todavía me queda algo de músculo, así que tal vez pueda volver a agregar el músculo al traje. La regeneración podría hacer que se junte fácilmente», mi gorilla murmuró, leyendo la lista y notando que no estaba hecha a la medida de las peculiaridades que solo serían útiles en una chaqueta. Algunos de estos serían buenos para implantarlos en una persona, como peculiaridades de mutación, y otros serían buenos para armas en lugar de armaduras. Se detuvo en uno. No era para lo que había venido aquí, pero podía trabajar. Esa peculiaridad también respondía a lo que quería hacer con sus agujas, y debería ser la primera vez que mezclaba materiales. «¿Puedo reservar una peculiaridad?». Lo leyó, asintiendo mientras leía más detalles sobre la peculiaridad. «Me gustaría ese». Flotó de su mano, flotando frente a All for One. No estaba seguro de cómo podía leer All for One, pero probablemente era una peculiaridad. Si no lo entendía, adivinar que era una peculiaridad era una apuesta segura. «¿Puercoespín? ¿Una peculiaridad mutante? Sí, se puede arreglar. ¿Quieres todas nuestras órdenes de una vez? Tomaré 3, por favor». Se inclinó de nuevo para mostrar su gratitud. All for One se rió, pero se fue apagando lentamente. «Levántate. Aquí están las órdenes, pero tengo algo que quiero decirte. Primero quiero que sepas que no estoy tratando de conquistarte, me voy en un mes de todos modos y es un poco tarde para eso». All for One parecía no poder encontrar su mirada, encontrando un tubo de vidrio muy interesante mientras lo miraba. «Esta es la siguiente parte de la historia que te conté la última vez. ¿Quieres escucharla? ¿Debería? No lo sé, pero creo que te lo mereces. Entonces escucharé. ¿Sabías acerca de las peculiaridades ocultas? Las peculiaridades que no tienen forma física, pero existen dentro del cuerpo, no se pueden activar. Son tan difíciles de encontrar, no tienen un nombre real. No se activan, no aparecen en los rastros médicos, solo las habilidades que pueden detectar peculiaridades pueden encontrarlos, e incluso entonces, es difícil saber qué hacen.
¿Estás diciendo que tengo uno? No. All for One al menos no le permitió hacerse ilusiones y lo mantuvo con los pies en la tierra. Realmente no tienes peculiaridades, sin embargo, el hermano en mi historia la última vez no lo era. Su peculiaridad, One for All, era una peculiaridad oculta que le permitía transmitir su peculiaridad a otros voluntariamente. Con esa declaración, la imagen completa se enfocó. Se le dio una peculiaridad de reserva, y naturalmente podía transmitir peculiaridades. Sí, has visto a dónde va. One for All no solo les robó la vida, sino también sus peculiaridades. Los tomó, les dio más poder del que podían imaginar, luego los dejó rotos. All for One cerró los ojos, recordando la vista de su hermano la segunda vez que se vieron después de que pasó sus peculiaridades, lo diferente que se veía. Estaba irreconocible. El cuerpo se vuelve dependiente de la peculiaridad, y cuando se toma, es bastante doloroso mentalmente, más allá del dolor de reescribir el cuerpo. Cuantas más peculiaridades obtienes, peor se pone. Pero basta de divagar. Quería que conocieras el otro lado de One for All, y más importante para ti, Kurohiri, los registros médicos. Kurohiri parecía saber que esta parte vendría, ofreciendo un archivo a All for One, quien lo rechazó, sacudiendo la cabeza. Luego el hombre ahumado se lo ofreció a Ronin. Ronin no estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer cuando miró los registros de nacimiento de All Mirs. Lo ojeó, resoplando levemente cuando pensó que había encontrado de lo que estaba hablando el anciano. ¿Él es japonés? ¿Quién podría haber? ¿Cuántas personas saben? Su médico original, pero a ese hombre le pagaron o murió hace mucho tiempo. El director de UA, que lo conoció antes y después de que obtuviera One for All. Algunos policías. Su antiguo aprendiz, Miuteye. El heredero actual. ¿Ya lo regaló? Se está alineando para morir por mis manos, como una especie de impulso que quedó atrapado en la peculiaridad. Es como si las tendencias del original se quedaran atrapadas dentro, y todos están tratando de ver quién puede morir más sangrientamente. La peculiaridad no solo la transmite, sino que también toma tus antiguas peculiaridades hasta que no te quede nada. Te drena y luego pasa a la siguiente víctima. ¿Quién es el próximo heredero? Un estudiante de tercer año en la UA, Mirio Togata, el héroe en ascenso de Million. Kurohiri, pasa su expediente. El chico tomó los papeles, leyéndolos lentamente. Su peculiaridad, la permeación, le permite moverse a través de la materia sólida. Solo, es una peculiaridad bastante poderosa, pero dentro de One for All, es solo otra baratija brillante. Es posible que los futuros usuarios ni siquiera puedan conseguirlo. Podrían no ser así, entonces no todos los usuarios pueden acceder a todas las peculiaridades que tiene. Todos para uno asintió. El niño estaba aprendiendo rápido. Compatibilidad, temperamento, habilidad personal, quién sabe la razón. Una peculiaridad tan voluble que les conviene. All for One se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Pensé que te gustaría saber más sobre el héroe número 1 de Japón, y merecías saberlo. Si quieres un consejo, aléjate de él por ahora. Es posible que puedas tomarlos, pero el mundo se volvería bastante susceptible si te metiste con su preciado símbolo. Eso es todo lo que él es, ¿no es así? Solo un símbolo, ya no un héroe. La luz en sus ojos se estaba apagando, todavía pensando en el momento. All for One no necesitaba usar ninguna de sus peculiaridades para leer la mente para saber que todavía estaba pensando en ese momento en esa azotea. El día que conoció y perdió a su ídolo. Si All for One inspiró su mayor problema en One for All, All Might inspiró el suyo con solo unas pocas palabras hipócritas e irreflexivas. El chico una vez se había encontrado con esta verdad antes, y se alejó de ella, convirtiéndose en un justiciero. Ahora, estaba mirando directamente a través de la verdad. All for One odiaba One for All, Shigaraki odiaba la sociedad, pero la cosa frente a él tenía todo su odio concentrado en una sola persona. All for One intervino para asegurarse de que su hijo no hiciera nada imprudente cuando se enterara del pequeño secreto de All Might. Los artículos se terminarán dentro de una semana. Ronin se reformó, inclinándose desde la cintura y alejándose. Hasta que nos encontremos de nuevo. Envíalo a casa, Kurohiri. Observó a su hijo irse, sin saber qué palabras de consuelo debería decir, por lo que no dijo nada en absoluto. No podía creerle al villano número 1, así que corrió a casa y comenzó a investigar.
No había registros del nombre Toshinori Yagi antes de la UA, y la información sobre su peculiaridad nunca se publicó. Para agregar validez, un estudiante héroe llamado Mirio había desarrollado repentinamente una superfuerza junto con su antigua peculiaridad que le permitía atravesar la materia. Nadie se inmutó, pero parecía una basura total desde una perspectiva externa. Él simplemente desarrolló el mismo nivel de fuerza que All Might. ¿Quién carajo creería eso? Las masas, eso es quién. Sacudió la cabeza al leerlo. Ya se cree que es el próximo héroe número 1. All Might ni siquiera estaba retirado, y el público no sabía que lo estaría pronto, y su puesto ya estaba siendo cuestionado, más o menos. Cualquiera que pensara que iba a ser el próximo héroe número 1 podría tener razón, pero cualquiera que pensara que reemplazaría a All Might estaba loco por la exageración. Midoriya tuvo que calmarse, estaba tan tenso que su hombro parecía que se iba a arrancar solo. Se lo frotó mientras ralentizaba su respiración, cerraba los ojos y se arrastraba impotente a ese momento. La primera vez en mucho tiempo se abrió, con la esperanza de que él, entre todas las personas, pudiera darle un consejo, solo para que lo patearan. Ahora que sabía la verdad, ya no lo desanimaba. Lo cabreó. All Might, el héroe más grande del mundo, nació sin peculiaridad y tuvo las jodidas bolas de decirle que no podía ser un héroe sin una peculiaridad. No lo estaba cuidando, pensó que era imposible porque no podía hacerlo, el imbécil egoísta. Se obligó a respirar más despacio, creando algo entre un gruñido y un siseo. No ayudaría a enojarse, no con este hombro. Necesitaría descansar, necesitaba curarse para poder seguir adelante. ¿Trabajaría en su equipo? ¿Ese idiota pensó que una persona sin peculiaridades no podía ser un héroe? Joder, esa cosa no fue difícil. Solo toma un poco de violencia y sigue algunas reglas estúpidas. Ni siquiera necesitaba su equipo para hacer eso. Debería esperar. Su hombro sanaría, podría volver al vigilantismo, y luego sería libre para soltarse. Debería trabajar en los artículos que acordó hacer para All for One, elaborar los objetos poseídos sería fácil, apenas valdría toda su atención. Sin embargo, lo que era difícil y requería un esfuerzo real sería derrotar a esos criminales que había estado persiguiendo en círculos como Ranger. Llevaba bastante tiempo persiguiendo a esos malditos traficantes de personas. Era hora de cazarlos, como las manchas que eran. Tenía el arma perfecta para enviarlos a Dios, y no era fácil como obtener superfuerza gratis, All Might. Tampoco iba a ser con un gran camión o algunas armas estúpidas. La bestia se levantó, todavía moviéndose con prácticamente un grudido. Le dolía el hombro, la cabeza lo estaba matando y estaba cabreado. Se había estado conteniendo durante bastante tiempo. Era hora de ver qué podía hacerles realmente a esos hijos de... Ni siquiera tuvo que salir a buscar los materiales para las creaciones más recientes de All for One. Ninguna de las cosas que le pidieron que hiciera era rara, o incluso difícil. ¿Un cuchillo? ¿Un cinturón? La más extraña era una máscara de gas, y esa era en su mayoría prefabricada. Todo lo que tenía que hacer era modificarlo un poco, ni siquiera tomaría un día entero. Empezó con el que más le resultaba familiar, el cuchillo. Calentar, martillar y afilar un colmillo gigante hasta que se convierta en una cuchilla, agregar un mango y colocar el circuito. La parte más difícil fue equilibrarlo. El botón se convirtió en un control deslizante, por lo que podría bloquearse en la posición de encendido y apagado en caso de que lo lanzara. Ni siquiera tomó 3 horas ya que fue un trabajo rápido, y no estaba exactamente tratando de hacer un arma magistral aquí. La parte más difícil de todo fue convertir la hoja en su mayoría prefabricada en una hoja real. El mango y los circuitos eran básicos y simples, apenas requerían nada más complicado que 2 tornillos para mantenerlo unido, ya que algún tonto iba a usar esto, y reemplazar la batería tenía que ser fácil. Era incluso más fácil trabajar con el interruptor que con los botones que usaba para sus propias armas. Luego tuvo que salir con su mamá. No practicaron deportes con el hombro lesionado de Midoriya, sino que caminaron por la ciudad, mirando escaparates. Podía ver dónde comenzaban las partes menos legales de la ciudad, un área cubierta de basura, tanto en sentido figurado como literal. Sus ojos se detuvieron en él, y las falsificaciones deambulaban cuando no había ningún crimen a la vista. No pasó nada en el día. Estar aquí ahora no tenía sentido. Después de eso, vieron una película. No era lo suyo, ya que tenía que sentarse en silencio y no murmurar durante más de 1 hora, pero lo aguantó porque a su mamá le gustaba. Al menos se las arregló para dormir la mejor siesta que había tenido en mucho tiempo.
Después de eso, se fueron a casa y cenaron temprano, y se separaron para hacer sus propias cosas. La sonrisa de mi gorilla se desvaneció cuando giró el hombro, agarró la cinta deportiva y volvió a envolver su brazo. Siguió masajeándolo, tratando de usarlo lo menos posible mientras volvía a trabajarlo. No había estado ejerciendo presión sobre él, solo moviéndolo. Él no haría nada todavía. Tuvo que sacar el resto de esas piezas para All for One. Optó por la máscara ya que podía ocultar la mayoría de las partes feas en el interior. Trataba de hacerlo pequeño, pero eso era más que nada práctica para la pieza final. Era una máscara de gas que modificaría para que pudiera convertirse en un objeto poseído, y ya sabía dónde iban a ir las piezas. Revisó la pieza, maravillándose de la edad que debía tener esta cosa, luego la desarmó para encontrar las piezas que reemplazaría. Practicó desarmarlo y volverlo a armar hasta que pudo elegir qué partes serían las mejores para cambiar. La máscara completa incluía un tubo largo que se conectaba a un tanque de gasolina, pero le faltaba esa parte, así que solo tenía que imaginar que estaba allí. Como en realidad no quería hacer que la máscara fuera inútil, simplemente evitó la boquilla de la máscara. Después de todo, no quería joder a quien quiera que estuviera usando esa cosa. Después de agregar una capa de material dentro de la máscara, miró su obra. Hacer todos los artículos iba a ser muy fácil. Ahora, necesitaba crear su, quinta chaqueta. Se estaba haciendo difícil hacer un seguimiento de cuántas chaquetas había usado en este punto. También podría lanzar una actualización de una de sus armas, tal vez lideraría con esa actualización de armas. Miró la hora y luego sacudió la cabeza, riéndose. El tiempo le había enfriado la cabeza, pero necesitaba practicar con un arma. Solo tenía dos estilos que solo usaban una mano, y solo tenía fe en uno de ellos. Las agujas podían molestar a los oponentes, pero eran demasiado débiles. Sin su parkour, no podría ganar. Eso lo dejó con un estilo. Un poder que no necesitaba estilo ni precisión. Utilizó el impulso y la fuerza, y aunque su derecha podría ser demasiado débil, su izquierda y sus piernas soportarían el peso. Se estiró por última vez y luego echó un vistazo al escritorio. El disfraz de Ranger era solo un relleno, este nuevo disfraz probaría cosas nuevas que quería desarrollar. Su casco había estado solo durante demasiado tiempo. Cerró sus notas, estirándose para ir a la cama. Mañana tiene mucho trabajo que hacer y no podía permitirse el cansancio. Tendría que afrontar el día con lo mejor de sí y demostrar lo peor. Trató de meditar, pero con sus pensamientos una vez ociosos nublados por un hipócrita, su respiración tranquila se convirtió en un gruñido, enfocando su ira e indignación en el aliento de una bestia. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus.